20 de mayo del año 2022, capítulo 59 del libro Isha. Por un breve instante. Explicación y desarrollo. Dice, la conciencia es toda expresión de lo inconocible. Procede del vacío que la origina y no requiere un proceso mental consciente de sí. La conciencia en sí, y esto lo decía Nisargadatta, la manifestación y la conciencia van de la mano, ¿no? Y la conciencia, o sea, la manifestación, dice, la conciencia es toda expresión de lo inconocible, o sea, procedemos de aquello que nunca veremos. Lo inconocible, lo ignoto, lo absoluto, la conciencia es la manifestación de eso, la forma. Nosotros somos expresiones de aquello que nunca, jamás veremos, porque somos su expresión, como su sombra. Pero la sombra nunca va a ser partícipe del sujeto, ¿vale? Que en este caso ni siquiera es sujeto. Es totalmente ignoto. Nadie lo puede conocer. Procede del vacío que la origina y no requiere de un proceso mental consciente de sí. No hace falta creemos, o algunas personas creen que hace falta un proceso cognitivo o cognoscitivo, ¿no?, para comprender aquello. Pero es totalmente al contrario. Es una ausencia de proceso cognitivo. Por eso Jesús de Nazaret decía, gracias Padre por haber ocultado estas cosas a los intelectuales, a los doctos, que haberlas revelado a los sencillos, a los humildes, a los niños, a la gente vacua, ¿no?, como decía la vacuidad del Buda, sin contenido, falto de insustancial, ¿no? Cuanto más insustanciales seamos, cuanto más vacuos, cuanto menos expectativas, cuanto menos elucubración, cuanto menos búsqueda, más cerca estamos de lo que no veremos. Así que podemos descansar en ello sin verlo. Es como descansar en un fantasma, ¿no? Y es la única forma de soltar la mochila, porque ¿qué ocurre? Es que la gente sigue buscando, para de buscar, ¿no? A través de metodología, de péndulos, de reiki, de 20.000 cosas, ¿no? Pero no hace falta nada. Eso es lo que, como la rueda del samsara, eso es seguir dando vueltas y vueltas como nosotros, ¿no? Y eso no nos lleva a ningún lugar. Ahora que has dicho samsara, nirvana sería lo opuesto, ¿no? ¿Y qué es nirvana sino el vacío, ¿no? Total, el éxtasis del vacío, ¿no? Sí. Pero yo creo, Pepe, que eso se puede llegar a experimentar, es como algo que te puede venir en un momento. Toda experiencia es mente. Lo decía ya Vasista, ¿vale? La mente es lo pensado, y lo pensado es toda experiencia, a través del cerebro. Incluso venía hablándolo en el coche con Eva, ¿no? Surgió el tema del amor, y el amor y el desamor son emociones mentales. Y emociones mentales producto de la dopamina, oxitocina, endorfina, serotonina. Así de sencillo. Cualquier pastilla o cualquier cirugía de un buen cirujano del cerebro, eso los norteamericanos estaban ya cansados de hacerlo, ¿no? Y los chinos con su ejército, ¿no?, podían crear agresividad, podían estimular la parte amorosa de la gente, ¿no?, la parte mimosa. Había un doctor, José Manuel Rodríguez Delgado, que era un experto en los años 50, ¿no? De hecho, vivió en la época del tardofranquismo y se tuvo que ir a Estados Unidos, porque aquí ni había medios ni había nada, ¿no? Y este señor, hay vídeos que lo ilustran, ¿no? Yo leí un libro de él, se llama Control Mental, un libro muy antiguo, y se ve cómo experimenta con monos y con toros, y consigue a través de injertos en el cerebro y con un joystick que entren en estados de tranquilidad y de calma, que se vuelvan agresivos, que giren a la derecha, que giren a la izquierda o que caigan desplomados. Toda experimentación es mente. Y la verdad nunca puede ser experimentada. Pero claro, el yo necesita experimentarlo. Porque el yo tiene la gran mentira, ¿no? Por eso Jesús llamaba a Satanás el padre de la mentira, ¿no? Y la gran mentira
que, bueno, digo Jesús, pero bueno, porque simplemente decía cosas que son, al menos yo la veo coherentes, no como una mitificación de un personaje especial, ¿no? Ya en la salida del Edén, que es también una alegoría, ¿no? Algo simbólico, ¿no? El ser humano pues era como un animal, vivía instintivamente, no tenía ningún miedo, no tenía pudor, estaba desnudo, no había enfrentamiento de ningún tipo, no había criterios, no había juicio, no existía justicia, no había bueno ni malo, no había dualidad. Y entonces en la alegoría le dice Yahvé, mira, estáis muy bien, vais a estar así siempre, salvo que comáis de esa fruta. Si coméis del árbol, de la fruta de ese árbol, adquiriréis una cosa que es conocimiento del bien y del mal. Ahí está, es la cuestión. Dualidad, bien y mal, conocimiento, ego. Aquel que es consciente de sí mismo y entra en la dinámica de la libertad, de lo bueno y de lo malo. Ellos no sabían lo que era bueno y malo y no lo importaba. Y dice, Yahvé, y moriréis. Automáticamente dice, adquiriréis conocimiento del bien y del mal y moriréis. Pero sale el yo, que es una alegoría, ¿no? Una cosa simbólica, y te dice, no le hagáis caso a esto. Mentira. Si coméis, adquiriréis conocimiento del bien y del mal y viviréis para siempre. Y esa fue la gran mentira, la primera y gran mentira de la humanidad. Y la muestra, mira, yo sé que esto es difícil explicarlo. De hecho, la mayoría de la gente que habla de Advaita y de la dualidad o no lo quieren explicar o no encuentran la herramienta para explicarlo. Pero yo recurro, por ejemplo, al tema del sueño onírico. Todos soñamos oníricamente. Todos entramos en el sueño onírico. Y todos en el sueño onírico hemos reído, hemos llorado, nos hemos asustado, algunos niños se hacen pipí, nos hemos excitado sexualmente en el sueño onírico y lo hemos vivido tan real, que te levantas sudando y gritando, ¿no? Bueno, pues el elemento base, o sea, la materia química cerebral del sueño onírico es la misma del estado de vigilia. No es que sea una mente dentro del sueño onírico y otra fuera, es la misma. Lo que pasa es que cuando sale de ese sueño cree que este es lo auténtico. A mí personalmente me ha ocurrido estar en un sueño onírico y decir, por fin he despertado, y luego darme cuenta que seguía soñando. Y salí hasta de varios estratos de sueño. Y aún aquí, en el estado de vigilia, he llegado a, me doy cuenta de las anomalías. Digo, esto no puede ser, esto no es. Y luego también sigo llamando de una forma empírica, digamos, ¿no? O racional, ¿no? Que esto es una tontería porque es la ensoñación tratando de hablar racionalmente cuando la ensoñación es inexistente. Pero bueno, vamos a hablar nosotros dentro de la inexistencia y a razonar dentro de ella, ¿no? Es nosotros, cuando nos inducen, por ejemplo, a mí me operaron, me durmieron durante 3 horas y me hicieron una operación que me durmieron con anestesia general, ¿no? Y Pepe desapareció, no estaba. Pepe sintió un sabor metálico y el anestesista dice, ¿tú de dónde eres? Yo de Lucena. Y tú, cuando digo tú, sentí aquí, y cuando abro los ojos estaba en otro lugar y había una señorita que estaba cuidándome y le pregunté, digo, ¿dónde estoy? Y dice, no, que ha salido ya de la... Y pregunté, habían transcurrido 3 horas y no existía. Si realmente el alma, esto que llama la gente el alma, o si realmente hubiera una conciencia consciente de sí superior, nunca olvidaríamos. ¿Y qué es lo que crea los personajes de este mundo con su yo, con su ego? Todos los personajes, todos los sí. ¿Por qué se crean y para qué? Nadie jamás sabrá el origen de esto. Eso no lo va a saber nadie, porque no, es como si una silla se pregunta quién es el carpintero, ¿no? Esto ocurre espontáneamente. Todo es espontáneo. De hecho, no hay hacedor. O sea, de hecho, el hecho de que nosotros no somos hacedores de nada, que es una gran liberación, porque no somos culpables de nada, ni tenemos responsabilidad de nada, sino que somos el resultado de unas consecuencias, o sea, la consecuencia o el resultado de una experimentación vivida, ¿no? De un aprendizaje, de la sociedad donde ha nacido, de la familia, de la información, de la presión atmosférica, de la hormona, de la menstruación, de 20.000 cosas, ¿no? Por eso se te va la pelota, por eso discutes, por eso te gusta un equipo más que otro, etc., ¿no? Todo eso es espontáneo.
es la información que recibe. Ahora, ¿de dónde viene esto? El ser humano podrá escuadriñar el universo entero, pero jamás lo descubrirá. No creo que le dé tiempo porque antes desaparecerá. No se sabe, eso nadie lo sabrá, porque estamos aquí. Sabemos que lo que... Sí. ¿No somos una matrix? Bueno, se podría llamar así. Bueno, sí, porque se utiliza, ¿no? Porque sí. Es un poco... Hay una cosa que es simplemente digna de meditación, ¿no? Y todo lo que es pasajero, perecedero, transitorio, caduco, no puede ser real. Y dime algo en el universo que no sea transitorio, caduco y pasajero. Pero aquí un quita, que tampoco, de todas formas, tampoco tiene que desaparecer nadie. Porque si no, entonces tendría que haber alguien que lo esté experimentando. Claro, sí. Es que no hay pero es que no hay nadie que lo experimente. Claro, por eso. No tiene que desaparecer nadie. Sí. Ni nada. Sí, es la ensoñación en sí misma. Exacto. Porque el experimentador es la ensoñación. Claro. El sujeto, no es que seamos, que es importante lo que ha dicho, claro. No es que seamos... Ella preguntaba, ¿quién creó todo esto? Pero claro, si estás preguntando es porque hay alguien, pero es que no hay nadie. No tiene que desaparecer. No, yo he preguntado, ¿de dónde surge? O sea, ¿cómo surge? ¿Cómo surgimos? ¿Cómo surge el mundo? Bueno, pero le está preguntando a alguien. Pues, ¿Quién pregunta? Claro. Exacto. La ensoñación. María Ángeles. No, pero María Ángeles. ¿Quién es María Ángeles? La ensoñación. Porque María Ángeles, el cuerpo sí. no es porque cada 7 años se regenera, sí. no celular, sino atómicamente. No eres la misma mujer de hace 15 años. Mentalmente, los pensamientos son como las nubes. Van, vienen, por una enfermedad degenerativa que ojalá no ocurriera a nadie, pero bueno, una persona puede perder la identidad y el conocimiento y toda la información, ¿no? En el sueño profundo sin sueño no hay nadie, ¿vale? En una inducción a un coma no hay nadie. Entonces, esta persona puede decir, yo soy María Ángeles, bueno, sí. pero no puedes ser María Ángeles. No, en este momento tú crees que eres María Ángeles. No. Entonces, ¿quién habla? ¿Quién pregunta? Y la cuestión es que hay una gran confusión de que hay personas que dicen, yo durante un momento he salido del sujeto. No, tú no has salido del sujeto, tú eres el sujeto. No es que... ¿Por qué te identificas si eres la nada? ¿Por qué creas si no eres creación? ¿Por qué tienes identidad si eres un sin nombre? ¿Por qué estás en un lugar si jamás fuiste ubicada? ¿Por qué dices que naciste si el hecho de venir implica preexistencia? ¿Por qué crees envejecer si jamás tuviste cuerpo? ¿Por qué crees que morirás si eres innacida? Todas las creencias son mentales. Ni eres nacida, ni has existido, ni eres creador, ni has hablado nunca, porque lo absoluto no habla. Es la nada más profunda, ¿no? ¿Por qué quieres envejecer si jamás tuviste cuerpo? A ver si lo he dicho ya. Dice, por un breve instante te has identificado para saber que eres sin forma. Por un breve instante te has mostrado a través del instrumento yo soy, con la sensación de ser. No te aferres a la herramienta, pues te alejará de tu realidad. Déjala marchar, pues no se trata de un puente ni de un cordón umbilical entre dos mundos, sino de un breve instante de conciencia del sí mismo, pronunció Sartre. Por unos minutos se hizo un silencio sepulcral. Ante Sartre, la joven sentía seguridad y complacencia, pero sabía que la compañía del misterioso gurú sería tan provisional y efímera como la cuasi certeza de estar viviendo un sueño. Aquel extraño, iluminado, habría aparecido en su vida sin ser invitado, o tal vez sí. Sería la respuesta onírica a un conflicto por resolver. ¿Quedaría algún recuerdo tras despertar de semejante e insólita ensoñación? Isha se notaba menos recelosa y por un lado sabía que debía aprovechar la oportunidad para obtener respuestas de la causal y espontánea alucinación. Sin embargo, por otro lado, se iba desvelando de un modo natural, del que hacía intuir que no se trataba de adquirir sabiduría, sino que, como había dicho Sartre, de desaprender todo lo aprendido. ¿Qué ocurriría si acabáramos teniendo una demencia?
¿Debo temer algo?, intervino la joven. Ante todo, no tengas miedo, la tranquilizó Sartre. La turbación procede de la necesidad de querer vivir y la probabilidad de perder los sentidos, que son necesarios para percibir esa vida consciente. Luego, esto que denominas vida es algo tan egoísta e interesado que solo es aceptado con ciertas condiciones. La demencia es solo dejar de ser lo que no eres y crecer. Probablemente a través de ella vivas más cerca de tu realidad. Es importante la preparación de cuáles van a ser los últimos pensamientos en el proceso de disolución, al igual que son importantes los últimos pensamientos antes de dormir. Sería volver a un estado instintivo, no premeditativo, a un estado de nobleza no interesado. Entonces, ¿qué sucedería con nuestros progresos ante ese proceso degenerativo? Y le contesta, eso que llamas progreso es algo que solo procede de los pensamientos. Siempre es el yo, siempre es el ego el que se reitera en una y otra vez, ¿no? ¿En qué puede afectar una demencia si desde la mente no hay iluminación? El yo procurará que nunca abra los ojos, ya que el despertar implica su desaparición como entidad. La liberación es dejar de ser eso que llamas tú y a lo cual te ciñes. ¿Cómo va a querer salir el sueño de su propio sueño si ello supone su aniquilación? Perder un solo minuto más en la estación de la vida es perder el tren de la liberación. ¿Y dónde estaría el amor si se produce ese deterioro cognitivo?, interrogó la niña. El amor no es una situación que proceda de los sentimientos, de las emociones, las cuales perderías, sino de la ausencia de circunstancias, ante carencia de sujeto y objeto. Así que estaríamos más cerca del amor, concluyó, interrumpiendo Isha. Así es. ¿Y qué hay de la conciencia? ¿Se perdería ese estado? La conciencia es toda expresión inconocible. Procede del vacío que la origina y no requiere de un proceso mental consciente de sí. La eseidad no es una filiación, sino una disipación del yo. Morir a los elementos que te definen para nacer a la simple preexistencia no sentida. Es algo que sucede en un breve instante y no exige ser perturbado. Es el punto de no retorno, a partir del cual todo el interés por el mundo desaparece. Así que no sientas tristeza ni pena, porque nada de lo que hay en este mundo y ningún proceso de demencia podrá privarte de tu naturaleza. Mira, has dicho algo muy bien. Hasta esto que estamos diciendo tampoco es. No, no es. Todo lo que estamos hablando aquí tampoco es. No es. Esto no es. Tampoco es. Esto es la ensoñación, nuestra propia ensoñación. Son pensamientos, y ya Sí. sabemos lo que son los pensamientos, entonces tampoco es. Son pensamientos que lo único que pueden aspirar, digamos, para tranquilidad, entre comillas, es a reconocerse que somos una ensoñación de pensamientos. Somos un paquete de información, unos pensamientos que a sí mismos se creen ser un sujeto. Se han creído ser un sujeto. Y a partir de esa liberación, entre comillas, de ese reconocimiento, lo único que te queda es descansar en paz. No hacer nada, no hay nada que hacer. Y aceptar las cosas tal y como son. Sí. Porque por mucho que hagamos, nada va a hacer como nosotros queremos que sea. No, sí, así es.